Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren estupendamente bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una conversación que, les aseguro, nos va a mantener a todos al borde de nuestros asientos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando en la mente de muchísimas personas, y es que, como bien saben, hay eventos en la vida de nuestras celebridades favoritas que nos generan una curiosidad insaciable. Y cuando hablamos de Can Yaman, bueno, la expectación se multiplica por 1000. Si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, les invito a que le den ese clic al botón de suscribirse, porque aquí siempre tenemos algo interesante y emocionante que compartirles. Imaginen esto, una de las figuras masculinas más carismáticas y atractivas del momento, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su innegable atractivo, está a punto de embarcarse en una de las aventuras más maravillosas de la vida, la paternidad. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Y con una noticia tan trascendental como esta, surge inevitablemente una pregunta que estoy segura, todos nos hacemos: ¿qué nombre elegirá para su primogénito? Y no cualquier nombre, sino uno que por su linaje, por su conexión con sus raíces, y por el significado que porta, se convierta en una marca, en un legado. Hoy vamos a desgranar las posibilidades, vamos a explorar el universo de los nombres italianos, y vamos a tratar de adivinar, con todo el cariño y la especulación del mundo, cuál podría ser ese nombre que Can Yaman elija para su futuro bebé. Sabemos que Can Yaman tiene una conexión muy fuerte con Italia. A pesar de haber nacido en Turquía, gran parte de su carrera, su fama y personalmente, creo que una parte importante de su corazón, residen en la tierra de la pasta, la ópera y el arte. Ha trabajado en producciones italianas de gran éxito, ha conquistado al público italiano, y se le ve disfrutar muchísimo de la cultura, la gastronomía y el estilo de vida italiano. Por todo esto, es casi un hecho, una apuesta segura, que si va a elegir un nombre con una resonancia especial, ese nombre vendrá directamente de la rica y melodiosa lengua italiana. Pero, ¿cómo abordar esta incógnita? ¿Por dónde empezamos? Lo primero es pensar en las opciones que suelen ser populares y con un significado importante dentro de la cultura italiana. Hay nombres clásicos que se han transmitido de generación en generación, nombres que evocan fuerza, belleza, nobleza o virtud. Y luego hay nombres que, si bien son italianos, quizás suenan un poco más modernos, pero sin perder esa esencia. Empecemos por lo más seguro, por esos nombres que son pilares de la onomástica italiana. Si pensamos en hombres fuertes, líderes, nombres como Alessandro, que significa defensor de la humanidad, o Leonardo, que evoca al genio universal, vienen a la mente de inmediato. Leonardo tiene esa connotación de creatividad, de talento, algo que encajaría a la perfección con un artista como Can. O quizás un nombre con resonancia histórica, como Giulio, que nos remonta a la antigua Roma, o Marco, otro nombre clásico y poderoso. Lorenzo, que significa coronado de laureles, también tiene esa aura de éxito y reconocimiento. Ahora, si nos ponemos un poco más sentimentales, podríamos pensar en nombres que evocan cariño, que son más tiernos, pero que siguen teniendo esa elegancia italiana. Nombres como Matteo, que significa don de Dios, es un nombre muy apreciado y con un significado precioso. O quizás Andrea, un nombre unisex en Italia, pero que para un niño evoca una figura bondadosa y fuerte. Luca, que significa luz, siempre es una opción radiante y popular. Pero, ¿y si Can Yaman busca algo un poco más único? Algo que refleje quizás su propia personalidad, su espíritu aventurero, su fuerza vital. Pensando en nombres que suenan un poco más distintos, pero que siguen siendo profundamente italianos, podríamos considerar nombres como Elia, una forma italiana de Elías, que significa mi Dios es Yahvé, un nombre bíblico pero con una sonoridad muy italiana. O quizás Sebastiano, que significa venerable con un aire de distinción. Damiano, que significa domador, suena fuerte y decidido. Y no podemos olvidar los nombres que están de moda en Italia, aquellos que, sin ser excesivamente modernos, están ganando terreno por su belleza y su significado. Nombres como Edoardo, que es la versión italiana de Eduardo, rico guardián. O Ricardo, gobernante poderoso. Estos nombres tienen esa combinación perfecta de tradición y actualidad. Ahora pensemos en Can Yaman y en su trayectoria. Él es un hombre que ha trabajado mucho para llegar donde está, que ha superado obstáculos, y que proyecta una imagen de fuerza, pasión y determinación. Si tuviera que elegir un nombre que refleje esa lucha y ese triunfo, ¿cuál podría ser? Quizás un nombre que suene un poco más intenso, más pasional.
Nombres como Valerio, que significa sano, fuerte. O Niccolo, una variante italiana de Nicolás, que significa victoria del pueblo. Ambos tienen esa fuerza intrínseca que parece resonar con la personalidad pública de Can. Otro aspecto a considerar es el posible papel de su pareja en esta elección. Si bien la decisión final recaerá en Can, es muy probable que su pareja también tenga una voz importante. Y dado que la noticia de su futura paternidad ha generado tanto revuelo, también es natural que especulemos sobre la posibilidad de que el nombre tenga alguna conexión familiar. A veces se honra a los abuelos o a figuras importantes dentro de la familia. Si bien no tenemos mucha información pública sobre las familias de ambos, esta es siempre una vía interesante para explorar. Pero volvamos a los nombres que suenan con esa melodía italiana que tanto nos gusta. Imaginemos a Can Yaman, ese hombre carismático, presentando a su hijo al mundo con un nombre que sea tan inolvidable como él. Nombres como Etari, que evoca al héroe troyano, un nombre de gran peso histórico y literario. O Federico, que significa viajero pacífico, aunque la imagen de Can es más de pasión que de paz, el significado de viajero podría encajar con su vida internacional. ¿Y si el nombre tiene un toque más poético? Nombres como Romeo, aunque pueda sonar un poco cliché, es innegablemente italiano y evoca romanticismo. O quizás un nombre que suene más antiguo con un aire de misterio y nobleza, como Alighiero, el nombre de pila de Dante. Aunque este último podría ser un poco atrevido, quién sabe. Lo cierto es que la elección de un nombre es algo muy personal, y las celebridades, a menudo, buscan nombres que tengan un significado profundo para ellos, nombres que les gusten fonéticamente y que al mismo tiempo sean apropiados para un niño o una niña que crecerá bajo el ojo público. Can Yaman, con su gran presencia escénica y su capacidad para cautivar, seguramente buscará un nombre que tenga esa misma chispa. Pensemos en la sonoridad. Los nombres italianos tienen una musicalidad inherente con vocales abiertas y consonantes suaves que fluyen de manera natural. Nombres como Gabriele, que significa fuerza de Dios, o Davide, la versión italiana de David, amado. Ambos son nombres hermosos y muy populares en Italia. Y si consideramos la posibilidad de un nombre menos común, pero aún así con un fuerte arraigo italiano, podríamos mirar hacia nombres como Livio, que significa oliva, evocando paz y prosperidad. O Aurelio, que significa dorado, un nombre que irradia riqueza y prestigio. Estos nombres tienen una elegancia sutil que podría ser exactamente lo que Can Yaman busca. ¿Y qué tal nombres que sugieren virtud o cualidades positivas? Nombres como Felice, que significa feliz, es un nombre lleno de optimismo. O Máximo, que significa el más grande, un nombre con una ambición clara. Para mí personal y especulativamente hablando, hay algunos nombres que destacan por su equilibrio entre tradición, sonoridad y el posible significado que podría resonar con Can Yaman. Nombres como Leonardo por la conexión con el arte y el genio. O Alessandro por su fuerza y liderazgo. O quizás algo un poco más cercano a su vida actual, como Lorenzo por la idea de triunfo. Pero no nos olvidemos de la posibilidad de nombres más sencillos, pero igualmente cargados de significado. Nombres como Antonio, un nombre clásico y robusto que significa inestimable. O Giovanni, la versión italiana de Juan, Dios es misericordioso. Estos nombres, aunque comunes, tienen una solidez que nunca pasa de moda. Y si pensamos en el impacto que Can Yaman tiene a nivel internacional, podría elegir un nombre que, si bien es italiano, sea fácilmente pronunciable y reconocible en diferentes culturas. Nombres como Matteo, Luca o Marco cumplen perfectamente con este requisito. La verdad es que mientras más pensamos en ello, más opciones interesantes se nos presentan. La cultura italiana es un tesoro de nombres, cada uno con su propia historia y su propia belleza. Y Can Yaman, con su buen gusto y su aprecio por la cultura italiana, tiene una gama amplísima de opciones para elegir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen algún nombre italiano favorito que crean que podría encajar con Can Yaman y su futuro bebé? ¿Hay algún nombre que les venga a la mente de inmediato? Les invito a que dejen volar su imaginación y compartan sus predicciones en la sección de comentarios aquí abajo. Estoy deseando leerlos todos. Más allá de las especulaciones, lo más importante es que este es un momento de pura alegría y expectativa para Can Yaman y su pareja. La llegada de un hijo es un regalo, una nueva etapa llena de amor y descubrimientos. Y sea cual sea el nombre que elijan, estoy segura de que será un nombre lleno de significado y cariño.
Hemos explorado nombres clásicos, nombres modernos, nombres con significados profundos y nombres con una sonoridad cautivadora. Hemos intentado ponernos en la piel de Can Yaman y pensar en lo que podría resonar con él. Y aunque la respuesta final solo la tiene él, este ejercicio de imaginación nos ha permitido sumergirnos un poco más en la fascinante cultura italiana y en la dulce espera de esta noticia tan esperada. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes y especular juntos sobre este tema tan emocionante. Les agradezco enormemente por haber estado aquí, por su compañía y por su energía. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle ese me gusta, que tanto nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo de Can Yaman y la cultura italiana. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.